Es correcto, y yo escuchaba tu relato y te tengo que, si me permitís, hacer una pequeña corrección. En realidad no es menor la corrección. La tasa vial es del 3% del neto del combustible. Ah, claro. Se informa que es el 1,83, puede ser el 2, puede ser el 2,5 del final del ticket. Pero para el transporte de carga, o sea, para todo el mundo en realidad, es el 3% del neto más impuestos, ¿no es cierto? Claro, por eso es que claramente, se lo expresa de la otra forma para que no parezca tanto. Exactamente, muy bien Alejandro, pero para el transporte de cargas especialmente es el 3% directo, porque después los impuestos internos al combustible, el transporte tiene la posibilidad de hacer algún recupero, y por eso para nosotros es el 3% directo. Claro, nosotros el otro día lo charlábamos con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata, del partido de General Porredón, y nos refería que, lógicamente, para lo que tiene que ver con el transporte de cargas, en el volumen de las unidades que muchas de las empresas suelen tener y de la enorme cantidad de litros de combustible que utilizan a diario, por supuesto son cuentas importantes que claramente, estratégicamente están tratando de buscar otros destinos en los municipios de al lado, básicamente, para lo que tiene que ver el traslado de esas cuentas, y eso impacta de manera importante en el volumen de comercialización de las propias estaciones de servicio. Es así como lo comentás, o sea, yo tengo que aclarar que en nuestra estructura de costos, entre el 35 y 40% es combustible, es gasoil, concretamente. Entonces, los que hacemos interurbano y los que tenemos la posibilidad de cargar en otros lugares, que no esté la tasa, obviamente que ya lo estamos haciendo, estamos derivando los camiones a otras estaciones, y ten en cuenta que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya de por sí el combustible siempre lo fue, es más económico que acá en Mar del Plata. Lo que pasa es que uno, bueno, en la medida que pueda, siempre es bien atendido en Mar del Plata, tiene su proveedor de toda la vida, tiene ahí alguna situación financiera con el proveedor, cuenta corriente, y bueno, uno trata de mantener esos vínculos, pero entre la diferencia natural que hay de costo, históricamente lo hubo, y ahora se agrava con el 3%, el que puede, el transportista que puede, va derivando las compras a otros lugares. Daña al pequeño, al que por ahí por una cuestión financiera o por una cuestión de que no se mueve lejos de la ciudad, digamos, tiene que lo daña en mayor medida, se está dañando a todos, pero al pequeño transportista lo afecta tal vez más, ¿no es cierto? También lo que la ordenanza deja afuera, vos lo explicabas bien, pero también deja el combustible a granel. Entonces todavía los estacioneros de Mar del Plata, sobre todo los que tienen un gran porcentaje de expendio a camiones, no están viendo esa merma, porque yo tengo noticias y en la Cámara nos estamos reuniendo a menudo, y ya hay varios grandes transportistas que han encargado la compra de tanques que requieren ciertos requisitos y habilitaciones, y bueno, justamente, digamos, para ya el combustible a granel también tiene un menor costo natural por comprarse en grandes cantidades, en grandes cantidades, y no va a traer el 3% del gravamen municipal, que nosotros le llamamos, te aclaro, Alejandro, que le llamamos un nuevo impuesto. Es un nuevo impuesto que nos daña a nosotros, que daña a todos, y que obviamente genera resquemor porque está excusado en la obra pública, está excusado en el arreglo de calles, y la verdad es que por lo menos, digamos, no se vislumbra que en estos 4 años haya habido grandes obras en tal sentido, y nosotros lo comparamos como podría ser a nivel nacional, donde no hay plata, y entendemos que no hay plata y que el municipio puede pasar por una situación similar, pero a nivel nacional se suspendió la obra pública. Puede estar bien, puede estar mal, es discutible, pero lo que no se hizo es generar un nuevo impuesto para la obra pública. Cosa que acá en Mar del Plata
este gobierno lo está haciendo. Y por eso, además del daño económico, es que el sector está reticente a esta medida. Aclaro también que agotamos todas las instancias, claro, o sea, nosotros estuvimos reunidos, no pudimos reunirnos con el intendente, pero sí con los secretarios, claro. Y estuvimos en todo momento tratando de buscarle una vuelta de rosca, que entiendan nuestro problema, que entiendan nuestro malestar, y bueno, no pudimos en ningún momento llegar a buen puerto, y no nos quedó otra que hacer una presentación judicial, que esperemos que sea oída, que prospere, que a todas luces es inconstitucional. Hay un montón de aristas, realmente es una tasa injusta. Sí, sería importante también, Pablo, que la justicia se expida, ¿no?, de manera diligente en este aspecto, porque claramente el combustible se coparticipa a través de la provincia, por lo tanto los municipios no están autorizados a crear este tipo de sobretasas para el combustible, eso como primera medida, pero la justicia tiene que ser claro también, porque ya se han planteado estos recursos en otros municipios y la justicia siempre es un poco timorata, por decirlo radialmente, en cuanto a la definición de esta cuestión en particular. Pero por otro lado, también decirlo, para el transporte de cargas, para las empresas, no es una cuestión caprichosa ni anecdótica esto. Para muchos de ustedes es estratégico desde el punto de vista del sostenimiento de la empresa e incluso en las estaciones de servicio, porque también impacta esto en la generación de empleo si las estaciones de servicio empiezan a perder a los grandes clientes. Todo lo que decís es cierto, Nosotros confiamos en la justicia, confiamos que nuestro planteo va a ser escuchado, realmente está bien argumentado. Así que bueno, el tema es que la justicia a veces es lenta, entonces un proceso de este tipo, yo no soy abogado, no soy experto, pero por lo que nos comentan nuestro equipo legales, puede tardar 2 o 3 años y el daño ya ahí está hecho, es irreparable y no individualiza a muchos particulares, con lo cual no se puede hacer la devolución de ese dinero mal percibido. Entonces por eso nosotros pedimos una cautelar que es lo que estamos esperando, que suspenda la medida, que suspenda la ordenanza, que suspenda la tasa, este nuevo impuesto, hasta tanto la justicia se expida en un fallo definitivo, que nosotros creemos que a todas luces va a salir que es una medida inconstitucional. Vos lo dijiste, no puede ser grabado 2 veces el combustible, hay reglamentaciones provinciales que lo prohíben. Tal cual. No es razonable. Vos pensás que se excusa, una de las partes de la excusa de esta tasa es que la paga el que daña en las calles, y puede parecer razonable, pero nosotros tenemos en nuestra inmensa mayoría vehículos de gran porte, que son los que los que consumen en mayor cantidad y hacen interjurisdiccional y ni tocan la ciudad. Tenemos inclusive casos extremos donde empresas que están radicadas sobre la ruta 2 o la ruta 88, que bueno, no voy a dar nombres, pero digamos que uno ya los conoce, que llegan a los centros de distribución que están en las afueras de Mar del Plata y ni entran a Mar del Plata, sí cargan una estación de ruta y ya están pagando la tasa vial. Pablo, permítame que sumemos a la charla a Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. Hola Pablo, un gusto. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, y le quería consultar si esta acción que ustedes han presentado, entiendo, la semana pasada, ¿es para todos los consumidores o es en general para ustedes? Digo esto porque muchas veces cuando se presentan este tipo a veces de acciones son para particulares, ¿no? Para, en este caso, ustedes que son los que cargan el transporte de carga, claro. Mira, Julia, nosotros en la presentación, obvio que le hicimos en nombre de la Cámara Empresaria de Transporte de Carga, le hicimos con esa representación, pero cuando pedimos la cautelar, lo hacemos, no tengo la palabra legal justa, porque vuelvo a repetir, no es mi métier, pero se pide para todos. Claro, que quede sin efecto directamente la sobretasa. Que quede sin efecto, exactamente. Sí. Bien. ¿Y en el mientras tanto qué? Porque en el mientras tanto hay que cargar combustible, ¿no? En el mientras tanto estamos pagando, se nos está reteniendo. Y como muchos van a la zona, ¿no?
¿Cómo? Algunos sí pueden llegarse hasta localidades Sí, vecinas. bueno, exactamente, eso te decía, los que podemos, porque vuelvo a repetir, o sea, acá el gran problema a veces es la cuenta corriente, ¿no es cierto? La famosa cuenta corriente. Sí. Los fletes se están pagando a 30, 40, 60 días de factura, con lo cual hay una rueda ahí interesante, con un costo financiero importante, como todos sabrán, todos los sectores lo tienen, entonces el combustible, que es uno de nuestros mayores componentes del costo, está en medio enganchado con una cuenta corriente también en las estaciones que nos vienen atendiendo de hace años. Entonces salir de esa cuenta corriente y ir a la zona o sea, la zona cercana a nuestra, mismo en Capital y en Buenos Aires, y tener que pagarlo prácticamente de contado, genera ahí un problema que no todos los transportistas lo pueden afrontar, pero los que pueden lo están haciendo. Es así. Sí, y además eso también te genera, entiendo que igualmente tratás de hacerlo cuando vas de paso y demás, pero si no también te genera un gasto de alejarte de la zona que necesitas también. Correcto, o sea, a ver, en realidad es lo que es, o sea, uno trata de cargar combustible. Hoy los costos no nos permiten ni hacer ni 20 kilómetros para en vacío, ni movernos para hacer, mucho menos para cargar combustible. Uno lo tiene que hacer a la pasada, sí o sí, por los inmensos costos que tenemos. Pero bueno, la verdad que esto es muy reciente, vuelvo a repetir, que intentamos y confiamos de que el sector que mueve la producción, que nos impacta fuertemente porque es uno de los componentes más importantes, pensamos que íbamos a llegar a un punto donde íbamos a estar exceptuados como está pasajeros. Eso no fue así, y de a poco confiamos que esto, con la medida que pedimos y la acción que efectuamos, esto va a quedar sin efecto. Pero si no fuera así, es como lo decía Alejandro hace un rato, yo creo que nosotros somos bastante complicados, pero más damnificados van a ser los estacioneros, porque de a poquito el transportista le va a ir buscando la vuelta para no pagar esa tasa, para no cargar en Mar del Plata. Estamos hablando de los transportistas que hacemos interurbano, obviamente, que hace reparto local, que se mueve en la ciudad, ese transportista. Sí, de todas maneras ya habían notado la baja de los usuarios comunes, ¿no? Incluso también había una merma en el servicio y en el usuario. Pablo, le quería consultar si ante esto que tomó obviamente Estado Público y demás, han tenido algún tipo de comunicación con algún funcionario municipal o incluso algún concejal en el cuanto, bueno, a ver, entiendo que son dos posturas diferentes, pero bueno, le puedan llegar a explicar, quieran tener algún diálogo con ustedes y demás. Eso, Julia, lo tuvimos, lo pedimos y estuvimos reunidos en más de una oportunidad en la Secretaría de Gobierno. Estuvimos con el señor Mauro Martinelli, que nos atendió más amablemente. Seguimos insistiendo con el reclamo, pero nos escuchó, no lo resolvió, digamos. Seguimos haciendo cartas, peticiones al a la jefatura de gobierno, perdón. Claro, y a la Secretaría de Gobierno. La ordenanza se reglamentó, se empezó a aplicar y bueno, no nos quedó otra que estudiar el tema judicial. La Cámara, les aclaro que es la primera vez en la historia, con casi 70 años de historia, que inicia una acción contra su municipio. La verdad que eso también para nosotros lo tuvimos que digerir. Nosotros siempre estamos de la mano de la ciudad, de quien gobierne. Nosotros, no importa el signo político, nosotros siempre fuimos dialoguistas en el tema dársenas, en el tema habilitación. De hecho, Pablo, la Cámara cuenta incluso con un acuerdo con el Estado municipal desde hace años donde se tramitan licencias de conducir, donde hay todo un servicio allí que se presta de manera conjunta. O sea que claramente es una Cámara que toda la vida ha estado involucrada y comprometida con el quehacer de la ciudad. Correcto, Alejandro, y te agrego, digamos, que es para destacar, o sea, nosotros tenemos ahí una apertura a la sociedad para que pueda renovar su registro. Tal cual. Y le damos un espacio importante. No le pasamos al municipio en una factura de luz. Claro. Esto hay que decirlo. Nosotros no tenemos un negocio atrás de
de esa apertura. De la tramitación de licencias. Viene desde hace años. Entonces, para nosotros estar en esta situación incómoda, la verdad que lo tuvimos que pasar, lo tuvimos que discutir. Por eso siempre fuimos por el diálogo, siempre quisimos hablar con el intendente, no lo pudimos lograr, digamos, para tratar de evitar esto. Realmente lo quisimos evitar, pero bueno, otra y como decíamos hace un ratito, realmente esperamos que la justicia se expida rápidamente y que en tanto y en cuanto haya una resolución definitiva, que eso puede venir dentro de un año, año y medio, 2 años, se deje de producir el daño con la aceptación de la cautelar que presentamos. Pero para muchos habrá sido demasiado tarde, Pablo. De manera conjunta con la Cámara de Expendedores, por ejemplo, ¿no se pudo hacer algo? ¿No tuvieron esa posibilidad? Estuvimos hablando, ellos tienen su cámara y bueno, no nos afecta a todos por igual, entiendo, o sea, ahí a nosotros sí nos afecta a todos por igual. La Cámara de Expendedores también hay que reconocer que tienen distintas composiciones, o sea, no es lo mismo una estación que está situada en la ruta o en el corredor camionero, llamale, que en el centro de la ciudad, tal cual. Entonces, por ahí hay distintas presiones y posiciones, entonces pero nosotros que por eso no la presentaron. Pero no descarto, nosotros, o sea, como queremos, y lo sé perfectamente que les está afectando y mucho, y esto es como a cuentagotas, si esto no se soluciona, las estaciones de servicio que tienen como clientes a los transportistas, cada vez lo están sintiendo más. Yo creo que indefectiblemente van a llegar también a una posición de tener que hacer una presentación en la justicia. Sí, de todos modos yo creo también que hay una enorme cantidad de empresas que prestan servicios dentro del ejido urbano con una enorme cantidad de móviles que claramente también en algún momento van a terminar evaluando la posibilidad de establecer espacios de la posibilidad de compra de combustible a granel para asistir a sus propias flotas de vehículos, porque también esto en el volumen es el problema donde impacta y tanto, independientemente de que no hagan transporte de carga interurbano, me refiero. Sí, correcto. Obvio que esto afecta a todos en mayor o menor medida, depende de la cantidad de los kilómetros que uno recorra, claro, de la actividad que realice, pero nos afecta a todos. Y vuelvo a repetir que no es menor, que también genera, por un lado, es el fuerte contenido de los costos, y por el otro lado, el grado de impotencia. El grado de impotencia que nos fabriquen un impuesto de la noche a la mañana y que salgan a cobrarlo con una excusa que es el mantenimiento de las calles, cuando en realidad hasta ahora no se hizo, y desgraciadamente vemos en los diarios que complican el pago de sueldos, que se complica el pago. Entonces nos preguntamos, ¿esto realmente contribuye por esto? Digamos, ¿está bien que nos cobren un nuevo impuesto? Otra, salió por el 3%, claro, por ordenanza, con mayoría en el Consejo Deliberante del gobierno, pero mañana esto no alcanza y lo suben en 2 minutos. Entonces, hoy es el 3, mañana puede ser el 5, puede ser el 6, digamos, la verdad que está mal. Pablo, conceptualmente esto por todos lados está mal, es inconstitucional, rompe contra el contrato, digamos, social del ciudadano que votó, tal cual. No es lo que estamos viendo a niveles nacionales. Entonces realmente queremos que esto se solucione de manera inmediata.